Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de todas las noticias que nos siguen llevando un día más al conflicto en Oriente Medio, pero ojo porque también nos tenemos que fijar, tenemos que poner el foco en Rusia, en las acusaciones por parte de Corea del Sur. Hablaremos también de Javier Milei, de su relación con China, que había algunas dudas en las últimas horas, pero empiezan a disiparse, y además también el propio presidente de los Estados Unidos, el propio Joe Biden, que ha rechazado asistir a la puesta en largo del propio Javier Milei. Empezamos hablando de Israel. El jefe del Estado Mayor General, Herzi Halevi, se ha dirigido a los soldados afirmando que la guerra no termina, enfatiza en los objetivos en curso y además dice que la operación terrestre tiene como objetivo unir precisamente los objetivos, incluida la liberación de los rehenes secuestrados. La atención se centra en lograr la victoria y ampliar las operaciones a otras áreas de Hamás. Dice el propio Halevi que están intentando conectar los objetivos de la guerra de modo que la presión de la operación terrestre permita lograr también el objetivo de esta guerra, que es básicamente crear las condiciones para la liberación de los rehenes secuestrados. Dice Halevi que no van a poner fin a la guerra y que van a continuar hasta que salgan con la victoria, avanzando y continuando en otras áreas de Hamás. Dice que están muy orgullosos y que están haciendo un trabajo excepcional. El jefe del Estado Mayor de Israel declarando que la guerra no se para aquí, la guerra sigue. Precisamente hoy el grupo chií libanés de Hezbollah ha asegurado que ha lanzado 48 cohetes contra una base militar ubicada en el norte de Israel, en uno de los ataques de mayor envergadura con este tipo de proyectiles desde el comienzo del fuego cruzado entre las partes hace más de 6 semanas. Los muyahidines de la resistencia islámica habrían atacado a eso de las 10:15 de este jueves con 48 cohetes Katyusha a la base Ein Zeitim, cerca de la ciudad de Safed, el cuartel general de la tercera brigada de infantería en la división 91. Esto es lo que ha anunciado el movimiento armado libanés en un comunicado. Es uno de los ataques con cohetes más prominentes desde el estallido de la violencia fronteriza el pasado 8 de octubre en cuanto al número de cohetes utilizados y también en cuanto a la ubicación geográfica del objetivo, a menos de 20 kilómetros de la divisoria con el Líbano. Hablamos también de Estados Unidos. Un buque de guerra estadounidense que patrullaba el Mar Rojo ha interceptado este jueves múltiples drones de ataque lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Esto es lo que ha informado el Comando Central de los Estados Unidos, que apunta a que en la mañana del 23 de noviembre el US Thomas Hadner ha derribado múltiples drones de ataque unidireccionales lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Esto es lo que han dicho en las redes sociales, añadiendo que el barco y la tripulación no han sufrido daños o lesiones. Los hutíes se han declarado parte de un eje de resistencia de los aliados y representantes de Irán que toman represalias contra la guerra de Israel y Hamás. El conflicto ha suscitado el espectro de una conflagración más amplia en Oriente Medio y también en la frontera entre Líbano e Israel, donde se han producido intercambios de disparos prácticamente a diario. De hecho, los hutíes también han amenazado con atacar el transporte marítimo israelí y el domingo dijeron que se habían apoderado del Galaxy Leader, un buque de carga vinculado a Israel, y también de sus 25 tripulantes internacionales en la entrada del Mar Rojo. Más allá de este posible acuerdo de liberación de rehenes, los hutíes desde luego pasan y dicen que van a seguir, que no hacen caso omiso del alto el fuego. Nuevas amenazas por parte de Irán en el día de hoy, que dice que Estados Unidos va a afrontar las consecuencias. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, dice que creen que la solución radical es celebrar un referéndum general entre la aprobación principal con la participación de judíos, cristianos y musulmanes. Dice que la comunidad internacional debe permitir que los palestinos decidan su futuro por sí mismos y que si el alto el fuego continúa, el derrocamiento de Netanyahu es inevitable. El propio Abdollahian dice que Israel tiene la idea de trasladar por la fuerza a los residentes de Gaza al desierto de Sinaí en Egipto y que además también planea desplazar a los residentes de Cisjordania a partes de Jordania y formar un Estado palestino allí mediante el establecimiento de asentamientos. Dice el ministro de Exteriores iraní que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y que la ocupación no es un fenómeno sostenible en la historia. Además dice que es precisamente uno de los motivos por los que ocurrió el ataque del pasado 7 de octubre. Dice que fue resultado del extremismo de Netanyahu y de su gobierno y también de Estados Unidos, que no debería aceptar pagar el precio en su lugar. Dice el ministro de Exteriores iraní que Estados Unidos debe soportar las terribles consecuencias si continúa con su apoyo a Israel.
Pendientes también del presidente argentino, de Javier Milei, después de las críticas elevadas contra China durante la campaña electoral, el presidente argentino electo, Javier Milei, agradeció la carta de felicitación que le envió el mandatario del país asiático, Xi Jinping, después del triunfo electoral en el balotaje del último domingo. Asimismo, el próximo jefe del Ejecutivo Nacional también compartió el texto en las redes sociales y le auguró bienestar al pueblo chino. Por su parte, el último miércoles por la noche, la futura canciller Diana Mondino aseguró que no tiene lógica romper relaciones con Brasil y con China. De hecho, Milei había agradecido ya a los líderes mundiales que le saludaron por su victoria. Decía: gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo, el apoyo y también manifestar sus buenos deseos para el futuro de Argentina. Durante la campaña hay que recordar que Milei había asegurado que si era electo no haría negocios con ningún país comunista, entre los que enumeró a China, Rusia y Brasil, y también de alguna forma parecía cerrar la puerta a la entrada de Argentina en el grupo, en la alianza de los BRICS. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, de las últimas horas, de todas las noticias y poniendo el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio. Más allá del posible acuerdo de liberación de rehenes que se va a anunciar en las próximas horas, la guerra sigue y además Israel está asegurando que la guerra no va a parar aquí. Sin embargo, la liberación de rehenes bajo una tregua temporal entre Israel y militantes de Hamás, ojo, porque como mínimo no va a ocurrir antes del viernes. Esto es lo que afirmó a última hora de ayer el asesor de Seguridad Nacional de Israel. De hecho, según un funcionario del gobierno, en unas declaraciones a la radio pública Kan, este retraso de 24 horas se debería a que falta la firma del acuerdo por parte de Hamás y también del mediador de Qatar. Pese a ello, se ha mostrado optimista de que el acuerdo se va a implementar cuando se firme. Hay que recordar que Israel y Hamás acordaron en la madrugada del miércoles un alto el fuego en Gaza durante al menos 4 días para permitir la entrada de ayuda y también liberar al menos a 50 rehenes retenidos por militantes en el enclave palestino a cambio de al menos 150 palestinos encarcelados en Israel. En cuanto al discurso oficial y según el asesor de Seguridad Nacional israelí, las negociaciones para esta liberación de los cautivos israelíes están progresando y continúan todo el tiempo, y el inicio de la liberación se va a realizar según el acuerdo original entre las partes y no antes del viernes. Sin embargo, en su rueda de prensa de anoche, el primer ministro Benjamin Netanyahu no mencionó ese posible retraso en la implementación del acuerdo. Andando en este acuerdo de liberación de rehenes, un funcionario catarí podría anunciar un alto el fuego temporal en las próximas horas. Esta mañana, Majid bin Mohamed Al-Ansari, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que se esperaba una declaración sobre el inicio de la tregua. Qatar, que ha estado mediando en estas negociaciones del acuerdo, se esperaba de alguna forma que el mismo acuerdo comenzara esta misma mañana, pero todo apunta a que se ha retrasado. Chachi Hanepi, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, dijo anoche que las negociaciones estaban avanzando y que continúan constantemente. Además, añadió que el inicio de la liberación se va a realizar según el acuerdo original entre las partes y no antes del viernes. Por su parte, Estados Unidos dijo que se estaban resolviendo los detalles logísticos finales. Además, decían que esto va por buen camino y que tienen la esperanza de que la implementación comience el mismo viernes por la mañana, en palabras de Adrian Watson, portavoz de la Casa Blanca. Más allá de este posible acuerdo de liberación de rehenes, que como les estamos contando se viene retrasando, el jefe del Estado Mayor General de Israel, Herzi Halevi, se ha dirigido a los soldados en el día de hoy y ojo, porque ha afirmado que la guerra no termina, enfatizando los objetivos en curso. Dice Halevi que la operación terrestre tiene como objetivo unir todos los objetivos, incluida la liberación de los rehenes secuestrados. La atención se centra en lograr la victoria y en ampliar las operaciones a otras áreas de Hamás. Dice Halevi que están intentando conectar los objetivos de la guerra de modo que la presión de la operación terrestre permita lograr también el objetivo de esta guerra, que no es otro que crear las condiciones para la liberación de los rehenes secuestrados. Apunta que no van a poner fin a esta guerra y que van a continuar hasta que salgan victoriosos, avanzando y continuando en otras áreas de Hamás. Termina diciendo Halevi que está muy orgulloso del trabajo realizado y que están haciendo un trabajo excepcional en esta guerra con Hamás. Precisamente el ejército israelí sigue combatiendo, atacando puestos de Hamás y bombardeando Gaza en las últimas horas, en medio de la incertidumbre sobre cuándo empieza la tregua que se preveía que iba a arrancar esta mañana. De hecho, un comunicado de las fuerzas de defensa israelíes apuntan a que las tropas terrestres han seguido atacando a terroristas, localizando puestos subterráneos y atacando la infraestructura de las milicias palestinas
en la Franja de Gaza. Esto es precisamente lo que ha dicho un portavoz militar a la espera de que se sepan más detalles sobre el inicio del primer alto el fuego que pararía temporalmente la guerra de Gaza después de 48 días. Según ha informado el ejército, están atacando objetivos terroristas en la zona de Jabalia, en el norte de Gaza, donde usó también un dron y tanques para eliminar varias células de milicianos. Israel, más allá de este posible acuerdo de liberación de rehenes, sigue con sus ataques, sigue atacando Gaza en las últimas horas. Precisamente las fuerzas israelíes también han realizado hoy más incursiones en Cisjordania, donde esta madrugada han matado a un joven palestino y también han arrestado a más de 75 personas en distintos lugares. Según la agencia oficial de noticias Wafa, un palestino murió por disparos israelíes en una operación militar del ejército en el campo de refugiados de Balata, en la urbe de Nablus, situada en el norte del territorio cisjordano y uno de los bastiones de las milicias palestinas. Además, otros 3 fueron heridos. De acuerdo con la misma fuente, las tropas israelíes allanaron varios domicilios en el campo y además arrestaron a 9 personas, mientras que causaron daños materiales en calles y un monumento del campo. A su vez, como va sucediendo en los últimos días, el ejército ha arrestado hoy al menos otros 70 palestinos en otros lugares de Cisjordania, como en la ciudad de Jenin, también en el norte. Seguimos hablando de Israel. El ejército israelí afirma que ha interceptado hoy con un avión de caza un misil crucero que se dirigía hacia el sur del país, un disparo que reivindicaron los rebeldes hutíes en Yemen. Un caza de la Fuerza Aérea israelí ha interceptado con éxito un misil crucero que fue lanzado hacia Israel. Esto es lo que precisa el comunicado del ejército después de informaciones sobre una intrusión en el espacio aéreo israelí en la zona de la ciudad de Eilat. Eso sí, apuntan a que no se ha identificado ninguna infiltración en territorio israelí. Seguimos con más noticias. El grupo chií libanés de Hezbollah ha asegurado hoy que ha lanzado 48 cohetes contra una base militar ubicada en el norte de Israel, en uno de los ataques de mayor envergadura con este tipo de proyectiles desde el comienzo del fuego cruzado entre las partes hace más de 6 semanas. Los muyahidines de la resistencia islámica atacaron a eso de las 10:15 hora local con 48 cohetes Katyusha la base Ein Zeitim, cerca de la ciudad de Safed, del cuartel general de la tercera brigada de infantería en la división 91, según ha anunciado el movimiento armado libanés en un comunicado. Ojo, porque este es uno de los ataques con cohetes más prominentes desde el estallido de la violencia fronteriza el pasado 8 de octubre en cuanto al número de cohetes utilizados y también por la ubicación geográfica del objetivo, que estaba a menos de 20 kilómetros de la divisoria con el Líbano. Pendientes también de Estados Unidos, un buque de guerra estadounidense que patrullaba el Mar Rojo ha interceptado este jueves múltiples drones de ataque lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Esto es lo que ha informado el Comando Central de los Estados Unidos, que dice que en la mañana del 23 de noviembre el US Thomas Hadner ha derribado múltiples drones de ataque unidireccionales lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Dicen que el barco y la tripulación no han sufrido daños o lesiones. Los hutíes, que se han declarado parte de un eje de resistencia de los aliados y representantes de Irán, están tomando represalias contra la guerra de Israel y Hamas. El conflicto ha suscitado el espectro de una conflagración más amplia en Oriente Medio y en la frontera entre Líbano e Israel, donde también se han producido intercambios de disparos prácticamente a diario. Los hutíes también han amenazado con atacar el transporte marítimo israelí. De hecho, este mismo domingo dijeron que se apoderaron del Galaxy Leader, un buque de carga vinculado a Israel, y también de sus 25 tripulantes internacionales en la entrada del Mar Rojo. Hablamos ahora de Pedro Sánchez, del presidente español. Ha comenzado hoy su visita a Israel y Palestina en un escenario en el que el comienzo de la tregua se ha retrasado hasta este viernes. Israel ha seguido con sus ataques bombardeando Gaza en las últimas horas y precisamente ha dado cuenta de todo ello el presidente español Pedro Sánchez, que ha reconocido una vez más el derecho de Israel a defenderse, pero también ha recriminado en este caso al presidente israelí, a Isaac Herzog, la muerte de civiles. Escuchamos a Pedro Sánchez. It is fully implemented as soon as possible. Israel, we said it since the beginning of these terrible attacks, has a right to defend itself against these attacks. But Israel must also comply with international law, including international humanitarian law. The response cannot imply the death of innocent civilians in Gaza, including thousands of children.
Ahí teníamos a Pedro Sánchez, al presidente español, recriminando en este caso la muerte de civiles después de la masacre del pasado 7 de octubre. Esta va a ser la primera cita de este viaje en el que va a visitar Israel, Gaza y Egipto. La primera cita, como han podido ver, ha sido el encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y además también en las próximas horas se va a reunir con Netanyahu. Como ven, el propio Pedro Sánchez ha advertido a Israel de que debe cumplir con la ley internacional. Seguimos pendientes de las últimas horas, de la actualidad, de todas las noticias. Quédense nada, un par de minutos y enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, con el foco puesto en este viaje de Pedro Sánchez a Israel. Precisamente el Partido Popular ha comentado este jueves el viaje del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez a Israel y Palestina. Eso sí, advierten, dicen que esperan que esté a la altura en esta visita y sobre todo que no genere un conflicto internacional con el Estado israelí. En palabras de la propia Cuca Gamarra, dice que lo que espera es que en esta visita Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias y sobre todo que no genere un conflicto internacional y un conflicto exterior de España con Israel. Esto es lo que ha dicho la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuando se le ha preguntado precisamente por la visita de Sánchez, una visita que está dando mucho que hablar, no solo con declaraciones por parte del Partido Popular, sino también Vox, que dice que no va a hacer mucho caso de esta visita, o Ione Belarra, que está diciendo que esta visita por parte de Pedro Sánchez lo que puede hacer es precisamente blanquear a Netanyahu. Hablamos también de Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores británico se va a reunir con el primer ministro de Israel, según apunta Sky News. David Cameron se va a reunir con Benjamin Netanyahu como parte de su viaje a Israel. El ex primer ministro ha aterrizado en el país esta mañana y ha estado visitando, por ejemplo, Be'er y ha sido acompañado por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, y además le han ido mostrando los edificios dañados. El Kibbutz, por ejemplo, fue uno de los lugares atacados por los militantes de Hamas durante sus ataques del 7 de octubre. Ponemos el foco también en Irán. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha dicho este jueves que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en más de 40 días de guerra contra Hamas. Dice Raisi que si quieren hacer un análisis después de estos 40 días es porque el enemigo ha sido derrotado. Esto es lo que ha dicho el presidente israelí en un discurso citado por la agencia oficial de noticias IRNA. Dice además que con el alto el fuego temporal deben decir que el pueblo palestino y la resistencia han logrado una gran victoria. También ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian. Se ha reunido con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un lugar
eso sí, no revelado en el Líbano. Abdollahian llegó ayer a Beirut para su segunda visita al Líbano desde el 7 de octubre, según el sitio web de noticias libanés Naharnet. Después de su llegada, ha dicho al canal de noticias Al Mayadin que es probable que la guerra de Gaza se extienda a menos que se mantenga la tregua entre Israel y Hamás, que a priori se supone que entrará en vigor mañana. Dice Abdollahian que si este alto el fuego comienza mañana, si no continúa, las condiciones en la región no seguirán siendo las mismas que antes del alto el fuego y que el alcance de la guerra podría ampliarse. Nueva amenaza, nueva advertencia, de nuevo por parte de Irán. Y ojo, porque Irán no solo está apuntando a Israel, también está apuntando a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos va a ser el que afronte las consecuencias. Precisamente el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, ha hablado de la situación en Oriente Medio. Dice que creen que la solución radical es celebrar un referéndum general entre la población principal con la participación de judíos, cristianos y musulmanes. Dice Abdollahian que la comunidad internacional debe permitir que los palestinos deben decidir su destino por sí mismos y que si el alto el fuego continúa, el derrocamiento de Netanyahu es inevitable. El ministro de Exteriores iraní dice que Israel tiene la idea de trasladar por la fuerza a los residentes de Gaza al desierto de Sinaí en Egipto, pero ojo, porque también apunta que planea desplazar a los residentes de Cisjordania a partes de Jordania y formar un Estado palestino allí mediante el establecimiento de asentamientos. Abdollahian dice que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y la ocupación. Dice que no es un fenómeno sostenible en la historia. Además, apunta que es parte de lo que ocurrió el 7 de octubre y que fue resultado del extremismo de Netanyahu y de su gobierno, pero también de Estados Unidos, que no debería aceptar pagar el precio en su lugar. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní termina apuntando directamente a Estados Unidos, que dice que debe soportar las terribles consecuencias si continúa con su apoyo a Israel. De Irán pasamos a China. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado oficialmente información a las autoridades sanitarias de China después de tener conocimiento del aumento de las enfermedades respiratorias y de focos de un brote de una neumonía desconocida en niños de grandes núcleos urbanos como Pekín. La Comisión Nacional de Salud de China ya realizó una rueda de prensa el pasado 13 de noviembre para constatar este aumento de los ingresos hospitalarios por causas respiratorias. En aquel momento, recuerda la OMS, las autoridades sanitarias chinas atribuyeron el aumento de los ingresos al alivio de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y también al regreso de patógenos que habían dejado de circular debido al confinamiento y las medidas de aislamiento. Estas enfermedades incluyen a la gripe, el virus respiratorio sincitial y las infecciones bacterianas de las vías respiratorias que afectan sobre todo a los niños, como por ejemplo los micoplasmas. Hablamos también de Corea del Norte, que ha anunciado este jueves un refuerzo de tropas y armas en la frontera con Corea del Sur, después del lanzamiento de un satélite militar por parte de Pyongyang, que según Seúl contó con la asistencia de Rusia. Después de 2 intentos fallidos en mayo y en agosto, Pyongyang consiguió poner en órbita el martes el satélite Maliljeong-1, que según los medios norcoreanos ya permitió a su líder, a Kim Jong-un, revisar imágenes de bases estadounidenses en Guam. Después del lanzamiento, Corea del Sur suspendió parcialmente un acuerdo militar de 2018 para reducir las tensiones militares y desplegó equipos de vigilancia y reconocimiento en la frontera. El Ministerio de Defensa de Corea del Norte calificó el jueves de temeraria la decisión de Seúl y anunció la suspensión completa del acuerdo y un refuerzo de sus posiciones militares fronterizas. De hecho, apuntaban a que van a colocar fuerzas fuertemente armadas y equipamiento militar de avanzada en la región, según asegura el Ministerio en un comunicado recogido por la agencia de prensa estatal KCNA. El boletín agregó que Pyongyang nunca más va a volver a estar atado por este acuerdo. Y ya hay reacción por parte de Corea del Sur, y es que está apuntando directamente a Rusia. Dice que Corea del Norte recibió asistencia de Rusia para su lanzamiento exitoso de un satélite de reconocimiento esta misma semana. Esto es lo que han dicho políticos surcoreanos, en concreto Yu Sang-bum y Yoon Kun-jung, que además son miembros del Comité de Inteligencia Parlamentaria del país, citando a los servicios de seguridad cuando afirmaron que los analistas rusos examinaron datos sobre vehículos de lanzamiento enviados por científicos norcoreanos. En cuanto al éxito del tercer lanzamiento, el Servicio Nacional de Inteligencia evalúa que hubo ayuda de Rusia. Esto es lo que dijo el propio Yu Jun después de que el lanzamiento podría considerarse exitoso, ya que el satélite entró en órbita. Además, dice que Corea del Norte podría lanzar satélites adicionales y potencialmente incluso realizar una prueba nuclear el próximo año. El lanzamiento fue el primero desde que Kim Jong-un se reunió con Vladimir Putin en una instalación espacial rusa en septiembre, donde el presidente ruso
prometió ayudar a Corea del Norte a construir satélites a cambio de millones de proyectiles de artillería. María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, negó cualquier acuerdo ilegal con Corea del Norte. De hecho, dice que las acusaciones que se han presentado contra Rusia no tienen fundamento y que no tienen prueba alguna. Y seguimos poniendo el foco en Rusia. El gobierno ruso ha anunciado hoy que ha dispuesto la prohibición de la exportación de trigo duro por los próximos 6 meses, a partir del 1 de diciembre, para garantizar la seguridad alimentaria del país. Dicen que ha sido aprobada la iniciativa del Ministerio de Agricultura de prohibir temporalmente la exportación de trigo duro desde la Federación Rusa por un periodo de 6 meses, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo de 2024. Esto es lo que ha informado el Gabinete de Ministros en una nota de prensa. La medida, añade el comunicado, apunta a garantizar la seguridad alimentaria y a contener los precios al consumidor en el mercado interno de los productos de la transformación de ese grano. El presidente de la Unión de Exportadores de Grano, Eduard Cernin, indicó en declaraciones al periódico Kommersant que la prohibición no afectará a los exportadores de trigo debido a que representa una parte muy pequeña de su volumen de negocio. Y seguimos hablando de Rusia. El Kremlin ha advertido hoy de que la OTAN se va a involucrar cada vez más militarmente en el conflicto en Ucrania, pero ha recalcado que esto no va a repercutir en la decisión de Rusia de cumplir los objetivos que se planteó al lanzar su campaña militar en el país vecino. Apuntan en un comunicado que la OTAN va a seguir suministrando armamento a Ucrania, mejorando las características táctico-técnicas del este y además elevando el nivel de su implicación en el conflicto. Esto es lo que ha afirmado hoy en Minsk, en Bielorrusia, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que ha agregado que esta circunstancia no va a cambiar los objetivos de Rusia y que el presidente Vladimir Putin definió como, por ejemplo, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania cuando el 24 de febrero anunció el comienzo de las acciones militares. Peskov subrayó que la presión que ejerce Estados Unidos sobre Rusia por el conflicto en Ucrania es inútil y recordó que este miércoles en la reunión virtual del G20 Putin insistió en que Moscú nunca se ha negado a entablar negociaciones. Dice Peskov que Rusia nunca se ha negado a negociar y que no hay que presionarla, que los que se han negado han sido otros y si hay que presionar, hay que presionarles a ellos. Seguimos hablando de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado hoy a Minsk, a Bielorrusia, para presidir la cumbre de la soviética Alianza Militar, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que integran también Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. La víspera, de cara a la cumbre de hoy, hizo que se reunieran los ministros de Exteriores y de Defensa de los países, así como también los secretarios de sus respectivos consejos de seguridad, con la notoria ausencia de Armenia, que ha declinado acudir a la capital bielorrusa. De hecho, hay reacciones a esta decisión por parte de Armenia. Dicen desde Rusia que la decisión del gobierno armenio desde luego es lamentable, que no creen que responda a los intereses a largo plazo del pueblo armenio y tampoco que vaya a fortalecer la seguridad de ese país amigo. Esto es lo que ha comentado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. En las reuniones previas a la cumbre se suscribieron una veintena de documentos relativos a las esferas político y político-militar, así también como para la contención de los actuales retos y amenazas de seguridad, según ha informado el ministro de Defensa bielorruso, Sergei Arenik. Según el Kremlin, en la reunión de hoy se va a abordar el perfeccionamiento del sistema de seguridad colectiva, así como problemas regionales e internacionales de actualidad. De Rusia pasamos a hablar de Hungría. La Comisión Europea ha aprobado este jueves la versión revisada del Plan de Recuperación y Resistencia de Hungría, una decisión que prevé el desembolso de 920 millones de euros. La modificación añade 4.600 millones de euros, unos 3.900 millones en préstamos a bajo interés y 700 millones en subvenciones a fondo perdido al plan previamente aprobado, lo que hace un total de 10.400 millones de euros en fondos de la Unión Europea que se van a desembolsar en tramos graduales a lo largo de los próximos años. Esta revisión al alza forma parte de REPower en Unión Europea, el ambicioso plan de la UE para alejarse de los combustibles fósiles importados y acelerar la transición ecológica, que fue además introducida inmediatamente después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los países tienen derecho a recibir el 20% del efectivo que se les asigne en el marco de REPower, como una prefinanciación para proporcionar liquidez y también para poner en marcha proyectos de energía limpia. En el caso de Hungría, la prefinanciación asciende a 920 millones de euros que se van a abonar en dos tramos separados a lo largo de los próximos 12 meses.
De Hungría pasamos a Turquía, que ha informado a la OTAN de que la ratificación de la solicitud de adhesión de Suecia no se va a completar a tiempo para permitir la ceremonia de adhesión del país en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza la próxima semana. Esto es lo que apuntan algunas fuentes. De hecho, la semana pasada la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco retrasó una votación sobre la candidatura de Suecia a la OTAN para poder celebrar más conversaciones sobre este tema. Es probable que la Comisión reanude su debate sobre el asunto el martes o el miércoles. De hecho, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se van a reunir en Bruselas esos días, el 28 y el 29 de noviembre, una reunión que algunos en el bloque de defensa occidental esperaban que marcara el ingreso de Suecia. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco no estuvo disponible para hacer comentarios, pero tanto Suecia como Finlandia han solicitado unirse a la OTAN en mayo del año pasado, después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, todas las noticias. Una breve pausa y enseguida seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias que nos llevan a hablar del presidente electo de Argentina, de Javier Milei, que ha recibido este miércoles la llamada del mandatario estadounidense, de Joe Biden. El demócrata ha felicitado a Milei por su triunfo en las elecciones del domingo, pero ha declinado la invitación del presidente electo para asistir a la toma de posesión el próximo 10 de diciembre, según informa el entorno de Milei en algunas entrevistas en la televisión argentina. El líder del partido La Libertad Avanza, que durante la campaña electoral mostró su alineación con Estados Unidos, ha afirmado después de ganar los comicios que él va a viajar al país norteamericano antes de asumir el cargo. Milei y Biden coincidieron durante la llamada en la importancia de seguir construyendo relaciones bilaterales fuertes, según informa la Casa Blanca en un comunicado, y asegura también un escrito difundido por La Libertad Avanza. Ninguno de estos comunicados hacen referencia a la invitación de Milei a Biden para que visite Argentina, según apunta la agencia EFE. Sin embargo, Diana Mondino, que va a ser la responsable de política exterior del nuevo gobierno, ha asegurado en unas declaraciones en la televisión que Biden ha rechazado la invitación a asistir a la toma de posesión del próximo presidente por cuestiones de agenda.
Y seguimos hablando de Milei, pero en este caso de Argentina. Después de las críticas elevadas contra China durante la campaña electoral, el presidente argentino electo, Javier Milei, ha agradecido la carta de felicitación que le ha enviado el mandatario del país asiático, que le ha enviado Xi Jinping después del triunfo electoral en el balotaje del último domingo. Además, el próximo jefe del Ejecutivo Nacional ha compartido el texto en las redes sociales y ha augurado bienestar al pueblo chino. Por su parte, el miércoles por la noche, la futura canciller Diana Mondino aseguró que no tiene lógica romper relaciones con Brasil y con China. A través de un posteo previo, Milei agradeció a los líderes mundiales que le saludaron por su victoria. Decía Milei: gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro del argentino. Esto es lo que escribió el propio Milei en las redes sociales. Durante la campaña, Milei había asegurado que si era electo no haría negocios con ningún país comunista, entre los que enumeró, por ejemplo, a China, a Rusia y también a Brasil. Precisamente hablando de China, de Rusia, de Brasil, hablamos de nuevo de los BRICS. En medio del creciente tamaño y la prominencia de la alianza económica, el Producto Interno Bruto, el PIB de los BRICS, está actualmente en camino de alcanzar un 45%, muy cerca de ser líder mundial. De hecho, el colectivo parece estar atrapado en una tendencia a la inversa con el conjunto de países del G7. Además, esa tendencia producirá un equilibrio de poder global rápidamente diferente para 2040. La alianza económica causó sensación cuando anunció un esfuerzo de expansión de 6 naciones en su cumbre anual de este mismo año. Posteriormente, esta expansión también está destinada a tener inmensas ramificaciones económicas. A principios del próximo año, naciones como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía están preparadas para unirse oficialmente al colectivo. Y ahora los expertos están prediciendo que se espera que la participación del PIB de los países BRICS alcance un 45%. De hecho, informes recientes han señalado una tendencia cambiante en la trayectoria del PIB. En la última instancia dicen que va a conducir a que se establezca un mundo totalmente diferente para el año 2040. Hablamos también de inteligencia artificial, el despliegue de drones controlados por IA, por inteligencia artificial, que pueden tomar decisiones autónomas sobre si matar objetivos humanos, está acercándose a la realidad. Ojo, porque esto es lo que informa The New York Times, que dice que algunos países como Estados Unidos, China o Israel están desarrollando armas letales autónomas que pueden seleccionar objetivos utilizando la inteligencia artificial. El uso de estos llamados robots asesinos marcaría un desarrollo inquietante, según dicen algunos críticos, ya que podrían entregar decisiones de vida o muertes en el campo de batalla a máquinas sin intervención humana. Varios gobiernos están presionando a la ONU para que se adopte una resolución vinculante que restrinja el uso de estos drones asesinos con inteligencia artificial. Sin embargo, Estados Unidos se encuentra entre un grupo de naciones que incluye también, por ejemplo, a Rusia, Australia o Israel, que se resisten a esta medida, favoreciendo una resolución no vinculante, según informa el medio The Times. Hay algunos críticos que dicen que este es realmente uno de los puntos de inflexión más importantes para la humanidad. En concreto, Alexander Ment, principal negociador de Austria sobre este tema, dice: ¿cuál es el papel de los seres humanos en el uso de la fuerza? Es una cuestión de seguridad absolutamente fundamental, una cuestión jurídica y una cuestión ética. Lo que sabemos es que el Pentágono está moviéndose, está investigando para permitir que las armas de inteligencia artificial decidan de forma autónoma si matar o no humanos. Cuanto menos da un poquito de miedo. Y mientras tanto, seguimos pendientes de lo que ha sido un cambio radical en la historia de Sam Altman. Después de ser restituido al frente de OpenAI, siguen las dudas en torno a los motivos que impulsaron su sorprendente destitución. Según informa en exclusiva la agencia Reuters, justo antes de que el pasado viernes el cofundador de la empresa de inteligencia artificial fuera derrocado, varios investigadores escribieron una carta a la junta directiva advirtiendo sobre un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial que, según dijeron, podría amenazar a toda la humanidad. La carta, de la que no se ha sido informado con autoridad, y el algoritmo de inteligencia artificial fueron desarrollos clave antes de que la junta destituyera al propio Sam Altman. Antes de su regreso triunfal el martes por la noche, más de 700 empleados habían amenazado con renunciar y unirse a su principal inversora, Microsoft, en solidaridad con su líder despedido. Las fuentes de Reuters citan esta carta como un factor entre una lista más larga de quejas de la Junta que llevaron al despido del propio Altman, entre las que se encontraban preocupaciones sobre la comercialización de avances antes de comprender las consecuencias. Reuters no ha podido revisar la copia de esta carta y además OpenAI dijo que habría rechazado hacer cualquier tipo de comentarios, pero ojo, porque ha reconocido en un mensaje interno a su personal un proyecto llamado Q y una carta a la Junta antes de los eventos que sucedieron el pasado fin de semana.
Ponemos el foco ahora en China, en la suspensión de las sanciones impuestas por Estados Unidos al petróleo venezolano, que ha puesto nerviosos a sus principales clientes, a las refinerías independientes chinas, que ahora se resisten a realizar nuevas compras en medio de grandes discrepancias en los precios de oferta, según apuntan algunas fuentes del mercado de compraventa de combustible. Las refinerías independientes han comprado durante años petróleo venezolano con grandes descuentos, pero desde que Washington levantó las sanciones a mediados de octubre por 6 meses, las empresas energéticas mundiales y las casas comerciales como Vitol, Gunvor y Trafigura han reanudado gradualmente estas compras. Según dos fuentes chinas, los vendedores y los compradores chinos están luchando por ponerse de acuerdo sobre los precios. De hecho, las compras chinas también se han ralentizado debido a la baja demanda estacional de asfalto, un producto clave elaborado a partir del crudo pesado venezolano. De hecho, un directivo de una refinería independiente de China dice que el mercado está totalmente desorganizado. Además, están apuntando también a que hay desconcierto por el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Desconcierto también el que hubo ayer en los precios del petróleo, cayeron casi un 1% en una sesión bastante volátil este miércoles, ya que los productores de la OPEP retrasaron inesperadamente una reunión sobre los recortes de producción. Esto generó dudas sobre los suministros mundiales de crudo, un retraso que ya cuando se rumoreaba empezó a lastrar el precio y que se sumaba a los datos de inventario de crudo de Estados Unidos, que aumentaron la semana pasada. Los futuros del Brent cerraron con una caída de 49 centavos hasta los 81,96 dólares por cada barril, después de ceder más de un 4%, alcanzando un mínimo en la sesión de 78,41 dólares por cada barril. El crudo US West Texas también cerró con una caída de 67 centavos hasta los 77,10 dólares, después de caer más de un 5% a un mínimo de sesión de 73,79 dólares por cada barril. Del petróleo pasamos a hablar del Banco Central Europeo, de uno de sus miembros, de Joachim Nagel, que dice que el BCE está cerca de alcanzar su tipo máximo, pero que no puede excluir otro movimiento. Todavía ve riesgos que podrían desencadenar otra ronda de inflación. El presidente del Bundesbank ha hablado en un evento estudiantil en Milán y en ese marco ha vuelto a advertir que una nueva ola inflacionaria va a requerir más ajustes. Unas declaraciones que llegan después de que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, haya advertido que los cambios en las tasas del Banco Central han aumentado la opción de que la economía vaya dejando sobre la mesa la idea de que las expectativas de los inversores de un llamado aterrizaje suave podrían ser una ilusión. Nagel ha sido algo más optimista y dice que no le preocupa que la zona del euro pueda estar entrando en una situación en la que estén creando un aterrizaje forzoso. De hecho, dice que la mayor parte de la desaceleración de la economía ya se ha producido. Pendientes también de las actas del Banco Central Europeo. Ya ha publicado las cuentas de su reunión de política monetaria de octubre de 2023. Los miembros han abogado por mantener la puerta abierta a una posible nueva subida de tipos. De hecho, se sostuvo que los tres elementos de la función de reacción avanzaban en la dirección correcta. El BCE debería estar preparado para nuevas subidas de tipos si fuera necesario. De hecho, se podría esperar que, según las perspectivas anuales, la inflación vuelva al objetivo del 2% para 2025. Los miembros acordaron seguir aplicando flexibilidad a la hora de reinvertir los reembolsos vencidos a través del programa de compras a partir del PEP. Además, el debate sobre la terminación anticipada de las reinversiones en el programa PPP se considera actualmente prematuro. La mayor parte del impacto de las anteriores subidas de tipos aún no se ha materializado y en general se suponía que el último tramo para llevar la inflación nuevamente al objetivo era el más difícil. Pendientes también de las acciones estadounidenses, cerraron ayer al alza por el optimismo de que la Reserva Federal podría haber terminado de subir los tipos de interés y que la economía todavía es resistente. Los informes económicos sobre solicitudes de desempleo, bienes duraderos y confianza del consumidor parecían sugerir que la economía se está relajando, pero podría mantenerse lo suficientemente fuerte como para evitar una recesión. Vimos subidas de algo más de medio punto porcentual para el Dow y algo menos para el S&P y el Nasdaq, con protagonismo sobre todo para las tecnológicas. En el tono negativo, Nvidia, que cedió algo más de 2,5 puntos, un día después de que el diseñador de chips pronosticara ingresos generales para el cuarto trimestre por encima de los objetivos de Wall Street, pero advirtió que las restricciones a las exportaciones estadounidenses podrían provocar una fuerte caída de las ventas en China. El volumen en las bolsas fue de 8.570 millones de acciones en comparación con el promedio de 10.820 millones para toda la sesión durante los últimos 20 días de negociación. Seguimos pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, pero quédense porque enseguida vamos a volver con el mejor análisis, enfocando, poniendo el foco en lo que está sucediendo en los mercados europeos y también en Wall Street, que hoy, como ya saben, está cerrado por el Día de Acción de Gracias. Una breve pausa y volvemos con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión.